Bueno, adelante. Ustedes van a hablar del Del noroeste. área de noroeste. Bien, muy bien. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos, soy Grisel Pereira y como para hablar del área de noroeste quisiera hacer una pequeña introducción que para entender no solo nuestra procedencia étnica, que es aquella que bajó de los barcos, ese pensamiento que teníamos, tenemos que saber que nuestra cultura abarca mucho tiempo antes de ese acontecimiento. En el caso del noroeste argentino, su cultura, la que conocíamos como diaguitas, que abarcaba todo el noroeste, mucho tiempo antes tenía civilizaciones, en la cual desarrollaron técnicas acabadas en materia de arquitectura, de cerámica, de metalurgia, de arte textil, con un desarrollo tecnológico innovador. Esos pueblos de alto grado de civilización, aún antes del dominio incaico. El noroeste es una de las zonas con vestigios preincaicos. Podemos destacar como áreas cultural que comprende las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja y parte de Santiago del Estero, llegando hasta el norte de San Juan. También compartían con una parte con el norte de Chile y con Bolivia. Tiene muchos elementos culturales con rasgos bien definidos, ya que recibieron influencia de las altas culturas andinas y un desarrollo de la cultura agrícola con gran variedad de vegetales. El noroeste tiene 3 periodos: el periodo temprano, el medio y el tardío. Y las culturas que podemos destacar son la Tafí, la Ciénaga, la Condorhuasi, la Aguada, la Candelaria, Belén y Santa María. Y ahora le voy a dar el paso a mi compañero Mariano, que va a hablar de la cultura Tafí. Bueno, como dijo mi compañera, la cultura Tafí fue la primera en aparecer en el noroeste argentino, que para muchos es considerado el sector de mayor desarrollo cultural temprano. La cultura Tafí se desarrolló en el valle del mismo nombre de Tafí, en Tucumán, y va desde el 500 a.C. hasta el 600. Representa entonces el primer grupo sedentario del noroeste argentino. Se dedicaron a la agricultura, al maíz, a la papa, al ají, y a la cría de los camélidos, como casi todas las culturas posteriores. Fueron grandes alfareros y trabajaron la cerámica de forma simple, pero desarrollaron tanto la alfarería como la parte cerámica para la acumulación de sus productos que comerciaron, fueron uno de los primeros que comerciaron y acumularon para la parte de intercambio. La organización social estaba formada piramidalmente por un jefe, un chamán, que era como el impartidor de normas, tenían a los guerreros, a los artesanos, a los agricultores y a los pastores. Una de las características artísticas más importantes de la cultura Tafí fue los llamados menires, que son unas esculturas que llegaron en algunos casos a tener 3 metros o 4, en los que se encontraron, en los trabajos arqueológicos, se encontraron casi todas con dibujos felínicos o en otros casos de serpientes. No hay mucho dato sobre su uso, pero era casi seguro que era religioso y era para adorar a la tierra. Otra característica básica y muy importante que tenían ellos que los diferenció fue la estructura en la que formaban su lugar de asentamiento, su parte habitacional, que era con un patio central mayor. La forma en la que hacían las casas nos deja ver que eran familias numerosas primero, pero tenían una estructura que era un patio central circular, en el que era como el origen de los primeros que lo habitaban, era obviamente la primera pareja, los padres, y a medida que sus hijos iban contrayendo matrimonios, se agregaban habitaciones circulares que terminaban formando como una flor con pétalos. Las habitaciones estaban semiocultas, y una de las características que se va a ver en todas las culturas del noroeste es la forma funeral de las personas. En el caso de ellos, se enterraban a las personas en patios, en el patio central, en pequeñas habitaciones. Fueron los primeros en trabajar, si bien en forma rudimentaria, lo que son las casas de piedra. Es increíble para la época en la que estaban, el nivel de avance
que tenían y lo que habían trabajado en un montón de situaciones. Mismo en el PowerPoint se ven las caras, las formas, y fueron los que después empezaron digamos, a relegar a las otras culturas un montón de simbología religiosa. Bueno, después por otro lado tenemos, siguiendo, muchas de estas culturas tuvieron periodos de simultaneidad, ¿no? Pero haciendo una especie de cronología, vendría la cultura Condorhuasi, que pertenece como la Tafí al periodo temprano, y se desarrolló entre el 400 antes de Cristo y el 700 después de Cristo, principalmente en el Valle de Hualfín, en Catamarca. Fueron esencialmente una sociedad de pastores en llama, con escasa agricultura, si bien fueron recolectores, ya había recolección de manzanas, que por ejemplo sigue siendo una actividad que hay todavía hoy. Tenían un alto, ellos a diferencia de los de Tafí, tenían un alto desarrollo artístico en la cerámica, en la piedra y en el metal. Esta cultura se le atribuye las primeras aleaciones de metal en territorio argentino. Estamos hablando de más de 3.000 años. Bueno, los especialistas lo separan en 3 épocas culturales que se diferencian. Bueno, la primera es el diablo o cultura de vaquerías, la segunda las barrancas, la tercera la lumbrera y la cultura alamito, pero en realidad se diferencian y las diferenciaron por la parte artística, los materiales con los que trabajaban, y la parte estética de cómo pintaban lo que era la piedra gris, para, por ejemplo, Tafí, que trabajaba muchísimo más rudimentaria la parte cerámica. Y una de las características más importantes de los Condorhuasi, además de tener una simetría, que ahí vemos lo que nosotros después llamamos Zeppelin, que son figuras con una proporción de cuello muy larga, y todo eso también está geométricamente pensado, y lo hacían todos similares, o sea, tenían una técnica que trabajaban en distintos pueblos en la misma geometría para sus cerámicas. Y por último, que lo terminó teniendo todas las culturas posteriores del noroeste argentino, se la considera la primera que adora al felino en el noroeste argentino de la forma de Dios. Bueno, ahora sería la cultura ciénaga, que la seguís vos, Grisel. Sí. Muy bien. Profe, muy bien. Recordemos Fíjense, que, sí. perdón, ¿no? Recordemos que lo de los animales, los felinos, todo eso viene bajando desde las culturas mesoamericanas. Claro, claro. Eso lo hablábamos con Mariano hace un rato. Ellos adoraban a lo que es los felinos, las serpientes, porque bueno, con el paso del tiempo se iban repitiendo esos cultos, digamos. Las coincidencias, claro. Además, fíjense qué interesante, ¿no? Porque estamos hablando de una etapa claramente muy anterior a la conquista, incluso anterior a la conquista incaica en el noroeste argentino, y tenemos realmente áreas culturales, sociedades casi preestatales, ¿no es cierto?, alfareras, sociedades agrícolas, metalurgia, realmente de ninguna manera podemos subestimar estas culturas, al contrario, hay que reivindicarlas como realmente culturas muy, muy interesantes y de gran sofisticación. Sí, adelante. Y recordemos que el noroeste tenía el mayor poblamiento en el territorio argentino. Exactamente. Porque, bueno, siguiendo con el periodo temprano, también tenemos a la Candelaria y a la Ciénaga. Bueno, la Candelaria sería lo que abarca lo que sería Belén en Catamarca. No se sabe mucho de esta cultura, pero se supone que se fueron desplazando. También ellos producían urnas, tenían una alfarería de color rojo y negro, representaban a las mujeres y a seres fantásticos. Después en la cerámica que se encuentra en todo el noroeste, lo que ellos fabricaban. Y en la ciénaga, la cultura de la ciénaga, esta cultura tiene como una variedad de cerámica gris con figuras geométricas, al igual que hablaba mi compañero, como que se fueron adaptando las culturas y iban como copiando también. Trabajaban, bueno, las figuras geométricas, producían pipas, trabajaban el basalto, también hacían ofrendas funerarias como bolas con puntas,
y en algún momento también trabajaron el bronce. Eso fue un adelanto técnico-cultural, se dice. Después también trabajaban con huesos y fabricaban los telares. Serían los primeros telares, que hoy también los vemos en el norte del país, que se trabaja mucho con el telar. Exacto. Después, bueno, con la aparición del trabajo del bronce, eso nos indica que era... ¿Sí? Sí, ¿qué les pasó? No, profe, perdón, me estaban llamando porque me conecté Sí, el teléfono. bueno, dale, Disculpe. adelante. Bueno, eran grandes artesanos. También se supone que se fueron trasladando a la zona del valle y la quebrada de Humahuaca. Después, ellos también adaptaron mucho de la cultura condorhuasi, se dice. Sí, Cóndor Huasi. Que también se la llamaba la cultura de los canales. Perdón, Grisel, lo que nos ocurre con estas culturas del área noroeste, son culturas que ha explorado y ha trabajado Rex González, ¿no es cierto? Son culturas que desconocemos los nombres, las lenguas, incluso de estos pueblos, entonces están clasificadas por los nombres que hoy tienen esos lugares, ¿verdad? Por eso hablamos del área Tafí, de Condorhuasi, Belén, Ciénaga, ¿no es cierto? Porque en realidad las denominamos por el lugar en donde se llevan adelante las excavaciones, ¿sí? Desconocemos cómo le llamaban esos pueblos a esos lugares, ¿sí? Adelante. Después podría hablar del periodo medio, que acá también encontramos a la cultura de la Guada. Esta es la que tuvo el mayor desarrollo en el noroeste, en técnicas de arte, y después también marca una gran cohesión sociopolítica y religiosa. Acá ya lo vemos bien marcado. En Belén se encontraron tumbas, después, muchos años después, ¿no? Se creen que también tenían intercambio con otras culturas del valle, en la parte de cerámica, y después también fabricaban, creo que esta cultura también fabricaba instrumentos musicales, ¿puede ser? Sí, No me acuerdo. incluso Pato. ese intercambio de Sí. alguna manera se verifica porque se encuentran piezas de un lugar en otras zonas muy lejanas, ¿verdad? Entonces, Claro. claramente allí tiene que haber habido un intercambio. Luego también, hablando del intercambio, la cultura que tenían ellos era agrícola, recolectaban también frutos silvestres. También recordemos que en la zona del noroeste teníamos gran diversidad de climas. Tenemos en la Puna sequía, y hablando de ellos, recolectaban frutos silvestres. Tenían terrazas de riego y grandes técnicas agrarias. Luego se cree, en el texto de Retz, lo explica que hubo una sequía, sí. Por eso también se fueron desplazando. Realizaban, en la parte de alfarería también tenían un gran desarrollo, porque tenían una técnica de grabado, y hacían dibujos en negro con fondos amarillos, rojizos. Eso también era innovador. Sí. También fabricaban jarros para uso doméstico y ollas. Después, en la parte estética también usaban peinados, adornos, moños, trenzas, y también en los pechos tenían adornos de metal y hasta llevaban tatuajes, a veces con pintura y otras veces estampados en la piel, que lo hacían con sellos de madera. Eran profundamente como un pueblo guerrero. Se cree que era un pueblo guerrero porque tenían provisiones de armas, y también tenían como trofeos, cabezas, trofeos se le dice. Sí, sí. Bueno, esta cultura tenía vínculos sociales y políticos entre su población, y tenía también, como dijo mi compañero, como
al felino como en la cerámica, también lo dibujaban mucho. ¿Se me escucha, profe? Sí, perfecto, perfecto, dale, dale. No la escucho yo. A Sí, ver. sí, se escucha bien. Creo que los demás también, Bueno, yo la ¿verdad? escucho muy bajito, pero igual sigo Sí, hablando. perfecto. Sí, Bueno, esas representaciones artísticas son de aspecto de la mitología y religiosa, como dije antes. Marcaban también la relación que tenían ellos con el ciclo agrícola y la fertilidad. Bueno, lo que decía antes, en lo musical se conoce que fabricaban flautas de madera, ocarinas y silbatos, como elementos de la cultura ciénaga también. Bueno, en este periodo la cultura fue de mayor desarrollo, y después, bueno, hablando de la parte de la quebrada de Humahuaca, no hay indicios de cultura. En cambio, en la zona de la isla y Alfajorcito se define un contexto cultural, porque ahí se encuentran jarras con formas, reloj de arena también que fabricaban, ollas, pintura blanca y con decoración en negro. Bueno, y ahí después podemos pasar al periodo tardío que va a hablar mi compañero Mariano. sí. Muy bien, Bueno, chicos. Muy, muy bien. La verdad que excelente. Adelante. para continuar con lo que hablaba mi compañera, seguir con la cultura que nosotros llamamos la Candelaria. Se desarrolló en el año 200 después de Cristo y se calcula que llegó hasta el 1000 después de Cristo. Abarcó el este y el sur de Salta y el norte de Tucumán. El elemento más característico que tuvo esta fue la creación de lo que después fueron las urnas funerarias, que se perfeccionó en la cultura sanmariana. Eran como unos recipientes en los que se colocaban los restos de ancianos, de niños, y ya ahí se puede considerar que el proceso cultural del funeral que llegó hasta nuestros días, o sea, empezaron, y a diferencia de las primeras civilizaciones del noroeste, que fue por ejemplo la Tafí, que cuando enterraban a sus muertos, las ofrendas eran muy pocas, en este caso se han encontrado rodeadas de más de 50 objetos de alfarería y todo eso. Perfeccionaron totalmente todos los sistemas a esta altura de lo que era la alfarería, la metalurgia, ya tienen trabajos muy bien hechos, casi con detalles increíbles. Empezaron a trabajar hasta detalles como se ve en una de las esculturas, que es lo que se llama el ojo de grano de café, que lo hacían, y que también se habla de técnicas porque en distintos lugares muy distanciados se encontraban las mismas técnicas, que se traspasaban por el comercio. Claro, Y exacto. o sea, en distintos lugares muy lejanos los mismos métodos. Y fue la cultura de la Candelaria la primera que empezó a trabajar en la alimentación con las proteínas de la carne de camélidos, o sea, de las llamas, que además de alimentarlos le daban la materia prima para lo que era la parte textil, que también desarrollaron. También, como en la cultura que contó Grisel, empezaron a perfeccionar los instrumentos musicales, en los que se considera que fueron los primeros que vendría a ser la prehistoria de lo que es una quena, de un montón de instrumentos de viento, que justamente el sonido es similar en toda la zona. Y por último lo que menos trabajaron fue en el perfeccionamiento de la arquitectura de lo que es la piedra. Y por último me quedaría hablar de lo que fue la cultura sanmariana, que se ubicó en Catamarca entre el año 850 y el 1400, esto ya es mucho más cercano, en los valles calchaquíes. La cultura de Santa María, ¿no es cierto? Fíjense qué importante lo que vos estuviste mencionando, sobre todo cuando se excavan y se encuentran tumbas, ¿no es cierto? Allí es muy importante examinar el ajuar, porque nos permiten ver de pronto cómo se plantea esa sociedad, si es una sociedad
con características igualitarias, si hay una mayor jerarquización, ¿no es cierto? Cómo de esos ajuares nosotros podemos ir tratando de reconstruir cómo era esa sociedad. Fíjense qué importante, chicos, en lo que ustedes están llevando a cabo este análisis, cómo si recuperamos ese abordaje de la trialéctica, vamos a ver que aquí hay una relación muy simbiótica con el ambiente, ¿no es cierto? Que este espacio vivido tiene un gran valor para estas culturas y de alguna manera va organizando estas formas de economía, de técnicas, de trabajo, ¿verdad? Y cómo esta socialidad se organiza y cómo se organizan incluso, si bien a lo mejor no formas claramente políticas, pero sí algunas formas preestatales, algunas formas de tipo, podemos decir, con alguna autoridad importante, ¿no es cierto?, que va marcando esta organización. Esto es muy importante porque de todos estos hallazgos que son puramente hallazgos arqueológicos, podemos ir reconstruyendo estas experiencias históricas de todos estos pueblos, ¿sí? Bueno, Profe, adelante. y en este periodo se empieza a ver ya lo de las jerarquías. Claro, 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 exactamente, exactamente. Sí, adelante. No, y queda lo último, que era que justamente la cultura santamariana perfeccionó y es conocida mundialmente por el trabajo de las urnas funerarias, que están por todo el mundo y son reconocidas como de un nivel artístico increíble para la época, ¿no? Por último, decir que las últimas civilizaciones de este sector de lo que es nuestro país ahora, tuvieron dos momentos. El primero fue que la cultura, o sea, el pueblo inca fue tomando muchos de los territorios que ellos sabían en los que estaban y tomando sus ciudades como bases, más que nada para tomar todo lo que era la producción. Y otra de las teorías, por ejemplo, por lo que desaparece mucho la cultura de la Aguada, fue por la presión de lo que fueron las invasiones del este, que eran los guaraníes, y muchos de los pueblos de ese sector que fueron entrando hacia el este, tomando, y se fueron fusionando con estos pueblos, que en muchos casos no eran guerreros y fueron fácilmente dominados. Y ahí terminaríamos nosotros. Claro, muy bien, muy bien. Sí, Realmente. profe, y No, perdón, después, no, perdón, ¿eh? Sí, sí, falta decime, No, Grisel. que antes del dominio incaico también se puede hablar de lo que es la zona de Humahuaca, del Valle Cachaquí, de los Quilmes, porque bueno, después conformaron lo que eran los diaguitas, pero en ese momento, en ese periodo también existían civilizaciones bueno, que cuando las estudiamos nunca vamos en profundidad, siempre estudiamos lo que es en la primaria o la secundaria, lo que eran los diaguitas, pero antes de eso también hubo muchas civilizaciones que tenían grandes técnicas y mucha organización, como el Pucará o en el Valle Cachaquí, el Valle de la Ruina de los Quilmes. Claro, claro, por supuesto. Por eso es tan importante esto, porque incluso muchas de estas culturas eran de alguna manera asimiladas con los incas. Y en realidad, antes de la conquista incaica de todos estos espacios, vemos que realmente había culturas muy importantes, realmente muy significativas, y bueno, que tenemos que recuperar como nuestras culturas, ¿sí? Como nuestra área noroeste, y reivindicarla como propia. Esto es lo más importante. Y antes del dominio incaico, bueno, como hablamos, cuando los incas dominan el territorio, ¿qué pasa ahí? Empiezan a pagar un tributo. Claro. Ellos cuando llegan los incas, bueno, pagaban un tributo y también lo usaban como ruta.
ruta de intercambio. Y ahí nosotros, bueno, en el texto, en cosas que fuimos leyendo y en videos, vimos cómo fueron incluyendo otros materiales que son muy importantes, las plumas, que después también los caracoles digamos, del Pacífico, muchas cosas que se fueron incorporando, y hasta cambia también la forma de que ellos empiezan a hacer en su arte, en las cerámicas, la alfarería, los colores también van cambiando. Claro, porque recordemos que vasijas. estamos hablando de grupos sedentarios, de culturas agroalfarera con manejo de metales, ¿verdad? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Claro, sí. Bueno. Y también, sí. bueno, no sé, para cerrar, Mariano, si querés decir algo más, después podemos hablar, bueno, a mí me encanta el norte, y las veces que fui siempre voy al Pucará, y bueno, si quiere podría hablar un poquito de eso, y también de lo que queda como vestigios de eso son los festejos, muchas tradiciones que hasta el día de hoy también siguen. Exacto, muy bien, sí, sí, tal cual. Son creencias populares que después también se van adaptando con el dominio de los españoles, también conviven, digamos, con las creencias religiosas del cristianismo y con las creencias que ellos tenían antes de que le impongan el cristianismo. Exacto, exacto. Eso también es muy importante. Y es muy lindo también saber nuestra historia. Para cerrar, me gustaría que, bueno, como una reflexión, ¿no? Que también, como dije al principio, no solamente nosotros venimos de los barcos, como realmente que mucha gente cree. Sí. Antes de eso había pueblos organizados que vivían en armonía, que intercambiaban, que tenían su cultura, su arte, y bueno, y para cerrar, que no nos olvidemos de eso. Y que justamente estas tramas de significado han ido construyendo un substrato, ¿no es cierto?, que son parte de nuestra etnicidad. No están separados, ¿verdad?, sino que por el contrario forman parte de nuestra etnicidad, y bueno, así debemos recuperarlo en las escuelas, ¿verdad? Esto de alguna manera es una deuda que tenemos para llevar este tipo de pueblos a las aulas, porque como lo hablamos muchas veces, creo que casi ninguno de ustedes, no sé si podés dejar de compartir, Mariano. Yo creo que esto es muy importante lo que estamos diciendo, porque gran parte de lo que ha pasado con ustedes, si querés dejar para que nos veamos en el Zoom, Mariano, ¿puede ser? Ahí está. Es muy importante todo esto, chicos, porque yo creo que cualquiera de ustedes puede dar fe que esto no se ha estudiado en las escuelas, ¿verdad? Y este es un trabajo, el trabajo que ustedes han manejado de Rex González y otros trabajos, son trabajos que tienen muchos años. Son trabajos de la década del 70, de la década del 80, hay trabajos también de Mandrini, hay trabajos de, como ustedes me decían hoy, de Martínez Arazola, ¿no es cierto?, que realmente son trabajos muy ricos y que no se llevan a la escuela, no se llevan al aula. Y esto me parece que es una deuda que tenemos. Y bueno, justamente ustedes se están formando como docentes, y bueno, es ahí donde hay que hacerse fuerte y trasladar todas estas características que son realmente muy significativas. Bueno.